$8 millones. Esa fue la multa que Caesars Entertainment tuvo que pagar tras un colapso que nadie vio venir. O tal vez sí, porque cuando un visitante cae en medio de un casino y el sistema falla, no es solo un accidente. Es el síntoma de algo mucho más profundo. Una ciudad que creció demasiado rápido, una industria que priorizó las ganancias sobre las personas y un modelo de negocio que ahora enfrenta sus propias contradicciones. Hoy vamos a desvelar qué pasó realmente esa noche, por qué Caesars fue multado con esa cifra récord y qué dice todo esto sobre el futuro de Las Vegas. Pero antes, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like, porque lo que viene a continuación va a cambiar tu forma de ver esta ciudad. Para entender por qué Caesars fue multado con $8 millones, primero hay que entender cómo funciona realmente un casino en Las Vegas. Y no hablamos solo de las mesas, las tragamonedas o los shows. Hablamos de un ecosistema completo diseñado para que el visitante nunca salga, que nunca pare, que siga jugando. Caesars Palace no es solo un casino, es una ciudad dentro de otra ciudad. Más de 3.000 habitaciones, decenas de restaurantes, un centro comercial entero y miles de empleados moviéndose en turnos de 24 horas para mantener la máquina funcionando. Pero esa máquina tiene grietas, y cuando algo falla, las consecuencias pueden ser devastadoras. Imagina por un momento la escala de esta operación. Cada día, decenas de millas de personas cruzan las puertas de Caesars. Turistas que vienen de todos los rincones del mundo, familias, parejas, grupos de amigos, jugadores solitarios. Todos con una expectativa: vivir la experiencia de Las Vegas. Y Caesars, como todos los grandes casinos, ha perfeccionado el arte de mantenerlos dentro. No hay relojes en las paredes. No hay ventanas que te recuerden si es de día o de noche. La iluminación está calibrada para que nunca te sientas cansancio. El aire acondicionado mantiene una temperatura perfecta. Las bebidas son gratis mientras sigas apostando. Y cada rincón, cada pasillo, cada escalera mecánica está diseñado para llevarte de vuelta al piso de juego. Es arquitectura psicológica, ingeniería del comportamiento. Un laberinto donde la salida nunca está clara, pero las máquinas siempre están a la vista. Y detrás de todo esto hay un ejército de empleados. Distribuidores que trabajan turnos de 8 horas de pie. Camareras que recorre kilómetros cada noche llevando bebidas. Personal de seguridad monitoreando cientos de cámaras. Técnicos que reparan máquinas en tiempo real. Gerentes que supervisan cada sección. Y todos ellos operando bajo una premisa no escrita pero absolutamente clara. El casino no se detiene. Nunca. Pero en medio de toda esa complejidad, de toda esa eficiencia, hay algo que se perdió. Algo fundamental. La capacidad de responder cuando algo sale mal. Porque un casino está diseñado para funcionar como un reloj. Pero no está diseñado para detenerse. Y cuando alguien colapsa en medio del piso de juego, el sistema no sabe qué hacer. El incidente ocurrió en una noche cualquiera. Un visitante colapsó en el piso del casino. No en una habitación, no en un restaurante. En pleno piso de juego, rodeado de luces, ruido y cientos de personas. Según se habría revelado en el informe oficial, el tiempo de respuesta fue inaceptable. Los protocolos de emergencia no se activaron como debían. Y lo más grave, no fue la primera vez. Esa noche el casino estaba lleno. Era fin de semana, las mesas estaban ocupadas, las tragamonedas sonaban sin parar. El ambiente era exactamente el que Caesars quería. Energía, movimiento, dinero fluyendo. Y en medio de todo eso, un hombre cayó al suelo. Los primeros en notarlo no fueron los empleados. Fueron otros visitantes. Personas que estaban cerca y vieron cómo se desplomaba. Algunos se acercaron, otros buscaron ayuda. Pero minutos pasaron antes de que alguien del personal llegara. Y cuando llegaron, no sabían qué hacer. No había un desfibrilador cerca. No había personal capacitado en primeros auxiliares en esa sección. No había un protocolo claro de a quién llamar, cómo actuar, cómo coordinar la respuesta. Y mientras tanto, el hombre seguía en el suelo, inconsciente, rodeado de máquinas que seguían sonando. 12 minutos. Ese fue el tiempo que pasó desde el colapso hasta que llegó asistencia médica calificada. 12 minutos que, en una emergencia cardíaca, pueden ser fatales.
12 minutos en los que el sistema falló completamente. Y lo peor es que no fue por falta de recursos. César tiene dinero, tiene tecnología, tiene millas de empleados, pero no tenía un plan, no tenía prioridades claras, no tenía una cultura que pusiera la seguridad por encima de la operación. Porque Caesars, como muchos otros casinos de la ciudad, había recibido advertencias previas, infracciones menores que se acumulan en silencio, fallas en la capacitación del personal, equipos médicos mal ubicados o sin mantenimiento adecuado, y una cultura corporativa que, según testimonios internos, priorizaba la operación continua por encima de cualquier otra cosa. Un supervisor de piso lo habría descrito de esta manera. Nos decían que cada minuto que una mesa estaba vacía era dinero perdido, que cada máquina apagada era una oportunidad desperdiciada, pero nadie nos decía qué hacer si alguien se caía. Eso no estaba en el manual. Y esa es la contradicción central. Caesars invierte millones en sistemas de vigilancia que pueden detectar a un tramposo en segundos. Tiene algoritmos que rastrean cada apuesta, cada movimiento, cada patrón de juego. Puede identificar a un jugador de alto valor apenas entra por la puerta y enviar a un anfitrión para atenderlo de inmediato. Pero no puede responder a un tiempo cuando alguien colapsa, porque esos sistemas no están diseñados para proteger. Están diseñados para maximizar las ganancias. Y esa diferencia, esa prioridad, es lo que llevó a la multa de $8 millones. Las Vegas siempre ha vendido la imagen de la ciudad que nunca duerme. Pero esa promesa tiene un costo. Y ese costo lo pagan los trabajadores que operan bajo presión extrema, los visitantes que confían en que estarán seguros y un sistema de salud y emergencias que muchas veces no da abasto. Porque cuando una ciudad entera funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, sin pausas, sin descansos, sin momentos de respiro, algo tiene que ceder. Y generalmente lo que cede es lo invisible, lo que no genera titulares, lo que no aparece en las fotos de Instagram, la seguridad, la salud, el bienestar. El colapso de ese visitante no fue un caso aislado. Fue el detonante de una investigación que llevaba meses gestándose. Inspectores estatales, denuncias anónimas de empleados y una serie de incidentes previos que nunca llegaron a los medios. Hasta que uno sí lo hizo. Porque resulta que en los 2 años anteriores al incidente, Caesars había reportado al menos otros 6 casos de emergencias médicas en el piso de juego donde el tiempo de respuesta había sido cuestionable. 6 casos que se resolvieron sin consecuencias mayores. 6 casos que quedaron archivados en informes internos que nadie revisó. Hasta que el 7º caso no tuvo tanta suerte. Y cuando la Comisión de Control de Juegos de Nevada revisó los registros, encontró un patrón. Caesars no solo había fallado esa noche, había fallado sistemáticamente durante años. Encontraron que los equipos de desfibrilación estaban ubicados en áreas administrativas lejos del piso de juego. Que el personal de seguridad no tenía certificación vigente en RCP. Que los simulacros de emergencia se hacían en horarios de baja afluencia, nunca cuando el casino estaba lleno. Que no había un sistema claro de comunicación entre el personal de piso y los servicios médicos. Y encontramos algo más. Algo que no apareció en los titulares, pero que estaba en el informe. Caesars había recibido recomendaciones específicas de la comisión 3 años antes. Recomendaciones para mejorar sus protocolos de emergencia. Recomendaciones que nunca se implementaron, porque implementarlas habría costado dinero. Habría requerido cerrar secciones del casino para entrenar al personal. Habría significado contratar más gente. Habría implicado aceptar que la operación continua no puede ser la única prioridad. Y César decidió que no valía la pena. Hasta que un visitante colapsó, y el costo de no haber accionado se convirtió en $8 millones. Entonces, ¿qué salió mal exactamente? Porque una multa de $8 millones no se impone por un simple error. Se impone cuando hay negligencia, cuando hay un sistema roto, y cuando ese sistema pone vidas en riesgo. Según el informe de la Comisión de Control de Juegos, las fallas fueron múltiples. Primero, el tiempo de respuesta. Desde el momento en que el visitante colapsó hasta que llegó asistencia médica calificada, pasaron más de 12 minutos. 12 minutos en los que el personal del casino no supo cómo actuar. 12 minutos en los que no había un desfibrilador disponible en el área. 12 minutos que, en una emergencia cardíaca, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pero profundicemos en esos 12 minutos, porque no fueron 12 minutos de inacción total. Fueron 12 minutos de caos organizado.
de empleados corriendo de un lado a otro sin saber a quién reportar, de llamadas que se perdieron entre departamentos, de protocolos que existían en papel pero que nadie había practicado realmente. Según el informe, el primer empleado en llegar a la escena era un dealer de blackjack que estaba en su descanso. No tenía entrenamiento médico, no sabía qué hacer. Pero fue el único que reaccionó de inmediato. Pidió ayuda por radio, pero la frecuencia estaba saturada con comunicaciones operativas del casino. Pasaron 3 minutos antes de que alguien respondiera. Cuando finalmente llegó personal de seguridad, tampoco tenían claridad. ¿Debían mover al visitante? ¿Debían esperar a los paramédicos? ¿Dónde estaba el equipo de emergencia más cercano? Nadie lo sabía con certeza. Y mientras tanto, el reloj seguía corriendo. El desfibrilador más cercano estaba en el área de administración a 2 pisos de distancia. No en el piso de juego, donde miles de personas pasan horas cada día. No cerca de las mesas, donde el estrés, el alcohol y la falta de sueño pueden desencadenar emergencias cardíacas, sino en una oficina detrás de puertas con acceso restringido. Y cuando finalmente alguien fue a buscarlo, descubrió que la batería estaba descargada, que el equipo no había sido revisado en meses, que el último simulacro de uso había sido hacía más de un año. Todo esto en un casino que genera millones de dólares al día. Todo esto en una corporación que presume de tener los estándares más altos de la industria. Pero el problema no comenzó esa noche. Empezó años atrás, cuando Caesars, como tantos otros casinos, comenzó a recortar costos en áreas que no generaban ingresos directos. Seguridad, capacitación, mantenimiento de equipos médicos. Todo lo que no se ve en la superficie, pero que sostiene la operación. Porque en la lógica corporativa, estas áreas son gastos. Sin inversiones, son líneas en un presupuesto que pueden reducirse sin que el cliente lo note, sin que afecte la experiencia visible, sin que impacte las ganancias inmediatas, hasta que alguien colapsa. Y entonces, todo se nota. Un ejemplo del casino lo habría resumido así. Nos entrenaban para vender, para retener al cliente, para que siguiera jugando. Pero nadie nos enseñó qué hacer si alguien se desplomaba frente a nosotros. Y esa frase lo dice todo, porque revela las prioridades reales, revela qué es lo que importa y qué no. Revela que, en el fondo, el sistema está diseñado para una sola cosa: mantener el dinero fluyendo. El informe de la comisión también detalló que Caesars había reducido su personal de seguridad en un 15% en los últimos 3 años. Menos guardias cubriendo más área. Menos ojos vigilando. Menos capacidad de respuesta. Todo en nombre de la eficiencia operativa. Y esa es la contradicción central de Las Vegas. Una ciudad que invierte millones en espectáculos, en tecnología de punta para rastrear cada movimiento del jugador, en sistemas de vigilancia que pueden identificar a un tramposo en segundos, pero que no invierte lo suficiente para proteger a las personas que están dentro. Porque en el fondo, el modelo de negocio de un casino depende de una premisa simple: mantener al visitante en el piso el mayor tiempo posible. Y cualquier interrupción, cualquier pausa, cualquier emergencia que detenga el flujo, es vista como una pérdida de ingresos, una pérdida de impulso, una pérdida de control sobre la experiencia del cliente. Y por eso, cuando ocurre una emergencia, el sistema no está preparado. Porque preparar significaría aceptar que las emergencias son posibles, que el casino no es un espacio perfecto, que hay riesgos, y eso no encaja con la narrativa que vende Las Vegas. El informe también reveló que Caesars había recibido al menos 3 advertencias previas en los últimos 5 años. Infracciones relacionadas con protocolos de seguridad, falta de personal capacitado en primeros auxilios y equipos médicos que no cumplieron con los estándares estatales. Pero las multas anteriores habían sido menores. Sanciones que la empresa pagaba sin cambiar nada de fondo. $5.000 aquí, $10.000 allá. Cantidades que para una corporación del tamaño de Caesars son insignificantes. Menos de lo que gastan en una sola noche de fuegos artificiales. Y por eso no cambiaron nada, porque el costo de cumplir era mayor que el costo de las multas. Hasta que alguien colapsó, y esta vez no pude ignorarlo. La Comisión de Control de Juegos decidió que ya era suficiente. $8 millones. Una cifra récord para una infracción de este tipo en Nevada. Un mensaje claro: la vida de un visitante no puede ser un daño colateral del entretenimiento. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Realmente va a cambiar algo? ¿O esta multa es solo un parche más en un sistema que sigue funcionando igual? Si esta historia te está haciendo pensar, suscríbete, activa la campanita y deja tu like.
Porque lo que viene ahora es todavía más revelador. Porque aquí es donde la historia se complica. Porque Caesars no es un casino cualquiera. Es parte de Caesars Entertainment, una de las corporaciones de juego más grandes del mundo. Con propiedades en 3 continentes, con ingresos anuales que superan los 9.000 millones de dólares. Y con un historial que, cuando se revisa con atención, revela un patrón preocupante. La multa de 8 millones no fue la primera, ni siquiera la más grande en términos relativos. En los últimos 10 años, Caesars Entertainment ha acumulado sanciones en múltiples estados por infracciones que van desde lavado de dinero hasta violaciones laborales. Multas que para una corporación de ese tamaño son apenas un costo operativo más. Y eso es lo que hace que este caso sea tan revelador. Porque no estamos hablando de un accidente aislado. Estamos hablando de una cultura corporativa que, según ejemplos y analistas de la industria, prioriza la expansión y las ganancias por encima de la seguridad y el bienestar. Un exgerente de operaciones lo habría expresado de esta manera: cuando tengas que elegir entre cerrar una sección del casino para hacer un simulacro de emergencia o mantenerla abierta porque es fin de semana larga, siempre gana la segunda opción. Siempre. Pero hay algo más. Algo que no apareció en los titulares. Según fuentes internas, el visitante que colapsó esa noche había estado jugando durante más de 14 horas seguidas, sin pausas significativas, sin que nadie del personal se acercara a preguntar si estaba bien, porque en Las Vegas un jugador que no se mueve de su máquina es un jugador ideal. Y aquí es donde el sistema muestra su lado más oscuro, porque los casinos no solo están diseñados para que sigas jugando, están diseñados para que pierdas la noción del tiempo, del cansancio, de tus propios límites, sin ventanas, sin relojes, con bebidas gratis que siguen llegando mientras siguen apostando, y con un entrenamiento personal para no interrumpir nunca. La investigación también reveló que Caesars había implementado meses antes del incidente un nuevo sistema de monitoreo de jugadores, un software que rastreaba patrones de juego, identificaba a los apostadores de alto valor y enviaba alertas al personal para que los atendiera de manera prioritaria. Tecnología de punta, inversión millonaria. Pero ese mismo sistema no tenía ninguna función para detectar señales de fatiga extrema, deshidratación o riesgo médico, porque eso no genera ingresos, eso detiene el juego. Y cuando el visitante finalmente colapsó, el sistema no sirvió de nada, porque no estaba diseñada para proteger, estaba diseñado para retener. La multa de 8 millones fue solo el principio. Tras el incidente, la Comisión de Control de Juegos ordenó una auditoría completa de todos los protocolos de emergencia en los casinos operados por Caesars en Nevada. Y lo que encontraron fue peor de lo esperado. Equipos de desfibrilación vencidos, personal sin certificación vigente en primeros auxilios, rutas de evacuación bloqueadas por mobiliario o máquinas tragamonedas. Y en algunos casos, ni siquiera había un plan de emergencia documentado. Todo esto en una de las corporaciones más grandes de la industria. Todo esto en pleno corazón de Las Vegas. Entonces, ¿cómo reaccionó Las Vegas? ¿Cómo reaccionó la industria? Porque una multa de 8 millones de dólares no pasa desapercibida. Y cuando se trata de la seguridad de los visitantes, la reputación de toda una ciudad está en juego. La respuesta oficial fue rápida. Caesars Entertainment emitió un comunicado en el que aseguraba estar profundamente comprometido con la seguridad de sus huéspedes y empleados. Anunciaron la implementación de nuevos protocolos, la contratación de más personal médico y la inversión en equipos de emergencia de última generación. Palabras, promesas, relaciones públicas. Pero en las redes sociales, en los foros de viajeros, en las reseñas de TripAdvisor, la historia era otra. Visitantes que habían estado en Caesars comenzaron a compartir sus propias experiencias. Relatos de personas que se habían sentido mal en el casino y no recibieron ayuda. De empleados que parecían más preocupados por mantener las mesas llenas que por atender a si alguien en problemas. Un turista lo habría descrito así. Estuve en Caesars el año pasado. Vi a un hombre mayor tropezar y caer cerca de las tragamonedas. Tardaron casi 10 minutos en llegar. Y cuando llegaron, lo primero que hicieron fue moverlo a un área menos visible, como si el problema fuera que la gente lo viera. Y esa es la imagen que Las Vegas no quiere que veas. Porque la ciudad vende fantasía, glamour, exceso. Pero detrás de las luces de neón hay una realidad mucho más cruda. Una realidad de trabajadores agotados, de sistemas sobrecargados y de una industria que funciona al límite. Los sindicatos de trabajadores de casinos también alzaron la voz.
Según representantes del Culinary Workers Union, el incidente en Caesars no fue una sorpresa. Llevaban años denunciando las condiciones laborales, la falta de capacitación y la presión constante para mantener la operación sin pausas. Una camarera de otro casino lo habría resumido de esta forma: nos dicen que el cliente es lo primero, pero cuando algo sale mal, somos nosotros los que cargamos con la culpa. Y nunca hay suficiente personal, nunca hay suficiente tiempo. Pero la reacción más interesante vino de los propios turistas. Porque Las Vegas depende de ellos. Y cuando la confianza se quiebra, las consecuencias son inmediatas. En los meses siguientes al incidente, Caesars reportó una caída en las reservas. No dramático, pero significativo. Los visitantes comenzaron a elegir otros hoteles, otros casinos, lugares donde, al menos en apariencia, se sentían más seguros. Y eso es algo que ninguna campaña de marketing puede arreglar, porque la confianza no se compra, se construye y se destruye en 12 minutos. Otros casinos de la ciudad también reaccionaron. Algunos anunciaron auditorías voluntarias de sus protocolos de emergencia. Otros informaron en capacitación adicional para su personal. Movimientos estratégicos para diferenciarse de Caesars, para decir, nosotros no somos así. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Realmente son diferentes o simplemente son mejores ocultándolo? Porque el modelo de negocio es el mismo. La presión es la misma. Y las contradicciones también. Entonces, ¿qué nos dice realmente esta historia? ¿Qué nos dice sobre Las Vegas, sobre la industria del juego y sobre el precio que estamos dispuestos a pagar por el entretenimiento? Porque al final, la multa de $8 millones es solo un número que Caesars Entertainment puede pagar sin pestañear, un número que en el contexto de sus ingresos anuales representa menos del 1%, un costo de hacer negocios, pero detrás de ese número hay una vida. Hay un visitante que colapsó en medio de un casino y no recibió la ayuda que merecía un tiempo. Hay empleados que no fueron capacitados adecuadamente. Hay un sistema que falló. Y hay una ciudad que, una vez más, tuvo que enfrentar sus propias contradicciones. Las Vegas siempre ha sido una ciudad de extremos, de lujo y decadencia, de sueños y ruina, de promesas brillantes y realidades oscuras. Y este incidente es solo un recordatorio más de que, detrás de las luces de neón, hay una maquinaria que funciona con presión, con recortes y con decisiones que priorizan las ganancias sobre las personas. Porque la verdad incómoda es esta: Caesars no es la excepción, es la norma. Es el reflejo de una industria que creció demasiado rápido, que se expandió sin límites y que ahora enfrenta las consecuencias de haber construido un modelo de negocio insostenible. Y lo más preocupante es que, a pesar de la multa, a pesar de las promesas, a pesar de los titulares, es probable que nada cambie de fondo. Porque cambiar de verdad significaría replantear todo el sistema. Significaría invertir en áreas que no generan ingresos directos. Significaría aceptar que hay límites. Y en Las Vegas, los límites nunca han sido bienvenidos. Un analista de la industria lo habría expresado de esta manera: las multas son parte del juego. Las corporaciones las calculan, las presupuestan y las pagan cuando es necesario. Pero mientras el modelo siga siendo rentable, nada va a cambiar realmente. Y esa es la gran paradoja de Las Vegas. Una ciudad que vende la ilusión de que todo es posible, de que puedes ganar, de que puedes vivir sin límites, pero que en el fondo funciona con reglas muy claras. Reglas que favorecen a la casa, siempre. El visitante que colapsó esa noche en Caesars no era un jugador de alto valor, no era una celebridad, no era alguien que iba a aparecer en los titulares, era solo una persona más, una persona que confió en que si algo salía mal, alguien estaría ahí para ayudarla. Y esa confianza se rompió. Pero hay algo más profundo en esta historia, algo que va más allá de Caesars, más allá de Las Vegas, más allá incluso de la industria del juego. Es una historia sobre cómo construimos sistemas que nos superan, sobre cómo creamos máquinas tan complejas, tan eficientes, tan enfocadas en un solo objetivo, que olvidamos para qué las creamos en primer lugar. Las Vegas no fue construida para proteger a las personas, fue construido para entretenerlas, para seducirlas, para vaciar sus bolsillos con una sonrisa. Y durante décadas eso funcionó. Pero ahora, en una era donde la información viaja en segundos, donde las reseñas pueden hundir un negocio, donde los visitantes tienen más opciones que nunca, ese modelo está mostrando sus grietas. La multa de 8 millones es solo una de esas grietas, un síntoma de un problema mucho más grande,
Un problema que no se resuelve con dinero, ni con comunicados de prensa, ni con promesas vacías. Se resuelve con un cambio real, con una reevaluación de prioridades, con la voluntad de decir, esto no puede seguir así. Pero esa voluntad hasta ahora no ha aparecido. Y mientras tanto, Las Vegas sigue funcionando. Los casinos siguen abiertos 24 horas. Las luces siguen brillando. Los visitantes siguen llegando. Y en algún lugar, en algún piso de juego, alguien está jugando hace demasiadas horas. Alguien está al límite. Y el sistema sigue sin estar preparado para protegerlo. Porque en Las Vegas el espectáculo nunca se detiene, ni siquiera cuando debería. Antes de irte, suscríbete, activa la campanita y deja tu like. Y cuéntame, ¿crees que Caesars realmente va a cambiar algo o esta multa es solo otro costo más de hacer negocios? ¿Volverías a hospedarte en un casino después de saber esto? ¿Qué debería hacer Las Vegas para recuperar la confianza de sus visitantes? Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando los secretos que esta ciudad no quiere que conozcas.